Soy Aida San Millán, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid. Os hemos convocado hoy con el motivo de poderos transmitir los datos que hemos recopilado de este inicio de curso en la Comunidad de Madrid. Ha sido bastante complejo la recopilación de datos porque una vez más la Consejería de Educación vuelve a incidir en la falta de transparencia en este sector. Y lo hace así porque sabe que lo que evidencian los datos son incumplimientos, una vez más, de los acuerdos que habíamos tomado con ellos en el mes de abril. Este incumplimiento, además, va a incidir de manera directa en deficientes condiciones laborales que, por supuesto, van a incidir también en la calidad educativa del sistema público de la Comunidad de Madrid. El compromiso que habíamos adoptado con la Consejería de Educación, como sabéis, en el mes de abril, tenía que ver con el aumento del número de docentes en los centros educativos, de dos maneras. En el caso de los centros de educación infantil y primaria, el acuerdo era un incremento de plantillas de 300 cupos, 300 docentes que iban especialmente para las necesidades educativas especiales. En este sentido, lo que nos hemos encontrado es que de los 827 centros que tienen estas características, que son centros de educación infantil y primaria en la Comunidad de Madrid, no se cumple lo prometido entre el 66% de los centros de la zona capital y en el máximo oscilaría el 97% en la zona oeste. ¿Por qué damos estos dos datos? Porque es muy importante comparar las diferencias que hay entre unas zonas y otras. ¿Cómo afecta que el 97% de los centros en la zona oeste no reciban cupo en zonas donde hay mucha ruralidad y el alumnado necesita más atención a la diversidad que en otras zonas? También esto afecta a la zona sur, por ejemplo, que queda en torno al 76%, que sabéis las dificultades socioeconómicas que tienen las familias de estas zonas. En este sentido, Comisiones Obreras lo que le exige a la Comunidad de Madrid es transparencia y que se publique el listado completo de los centros educativos donde supuestamente han mandado estas 300 personas, estos 300 docentes, para cumplir el acuerdo. Lo hemos solicitado en mesa, llevamos con ello desde el verano y aún no hemos recibido este listado al que se comprometió la Consejería de Educación a entregar a las organizaciones sindicales antes del comienzo del curso escolar. Por la parte de la educación secundaria nos encontramos también que de los 575 centros que tenemos en la región, no han incrementado la plantilla en más de la mitad, en el 55%. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que en la mayor parte de los casos el horario lectivo, que sabéis que en la Comunidad de Madrid somos de las pocas comunidades, por no decir yo creo que ya la única, que no tenemos el horario lectivo que se nos quitó desde hace 12 años, que esto significa no que los docentes trabajen menos horas, sino que la calidad educativa sea mejor, que la docencia directa del profesorado vuelva a tener 18 horas, en este caso este año reduciríamos a 19 según el acuerdo, puede producir que la calidad educativa aumente porque vamos a tener más horas para la preparación de las clases y para las coordinaciones y los apoyos al alumnado. Y al no producirse este aumento de cupo en la educación secundaria, pues tampoco se va a poder producir el descenso del horario lectivo. Menos personal educativo para ayudar al alumnado en los centros educativos, pero es que también es menos horario lectivo para poder atender adecuadamente a estos alumnos. Por otro lado, otra de las cuestiones que están en el sentir general de la población son los nuevos medios CEIPSOS que se ha inventado en nuestra comunidad, que como sabéis este año incorporaban 54 centros en la región. Estos son centros de educación infantil y primaria que antes no impartían nada más que hasta el sexto y que actualmente van a ampliar supuestamente hasta segundo de la ESO. Y digo supuestamente porque en este primer curso lo que nos hemos encontrado es que prácticamente la totalidad de ellos incorporan solo el primer curso de la ESO. Supuestamente para incorporar este segundo curso el año que viene. Y decimos supuestamente porque luego todo depende en la Comunidad de Madrid de la escolarización. Si este proyecto funciona y el año que viene estas familias vuelven a solicitar plaza para segundo de la ESO u otras familias piden segundo de la ESO en esos centros, pues habrá capacidad para abrir las aulas. Si no, una vez más en la educación pública se cerrarán las aulas mientras que se sostienen con fondos públicos en centros concertados con menos del mínimo del alumnado que se le obliga a la pública para mantener un aula. Algunas cuestiones importantes que nos parecen que tienen que ver con las condiciones laborales de estos centros educativos. Precarizan
de una manera brutal las condiciones laborales del profesorado. ¿Por qué? Porque es imposible que con un solo aula de primero de la ESO los profesores de secundaria puedan tener una jornada completa. Por tanto, lo que se estaba ofreciendo es, en su mayoría, medias jornadas y los siguientes serían tercios de jornadas. Lo que menos tenemos son jornadas completas. Los tercios de jornada, como sabéis, están por debajo del salario mínimo interprofesional y esto es lo que la precarización a la que le están abocando al profesorado de secundaria. En su mayoría tienen que itinerar entre centros, vulnerando gravemente sus condiciones laborales y dando un riesgo a la salud laboral, posibles accidentes y otro tipo de enfermedades acarreadas de esta itineración entre centros. Pero además incide en la calidad educativa, porque cuando tú no puedes poner plantillas completas, no puedes poner profesores especialistas de todas las materias. Y esto significa que un solo especialista imparte materias que se consideran fines a esa especialidad en el propio centro, bajando gravemente la calidad educativa, porque los propios docentes reclaman no dar otras materias que no sean para las que han sido preparados en sus propias carreras en la universidad. Insistimos, la educación madrileña no necesita parches, no necesita que se hagan experimentos. Necesitamos una inversión real y un respeto al profesorado, un respeto a las condiciones laborales que además van a incidir de manera directa en un respeto al alumnado y a las familias que deciden estudiar en la educación pública. En otro sentido, ya por añadir una cuestión más, esta tarde tenemos una movilización relacionada, se llama No Somos un Cero, está relacionada con las miles de plazas que quedaron sin cubrir en la Comunidad de Madrid y vamos a protestar por estas condiciones laborales que también precarizan al profesorado, porque cuando en las oposiciones no se seleccionan a estos docentes, en realidad lo que están haciendo es que no puedan obtener un trabajo fijo, unas jornadas laborales con condiciones laborales óptimas, y lo que hacen es abocarles a una lista de interinidad donde sí van a trabajar, van a ser docentes de igual manera, pero con unas condiciones laborales pues no fijas y no continuas y no van a poder su vida propia afianzarla ni establecerla de ninguna manera. Vale. Pues además de todo lo que os ha contado Aida, os voy a dar algunas pinceladas más de cosas que han pasado durante este verano y ahora en el inicio de curso, a pesar de que llevamos solamente unos días incorporados desde el día 1 y con el alumnado desde ayer, ¿vale? Una de ellas sería pues, el uso de los dispositivos y de las nuevas tecnologías. Sabéis que durante estos últimos años la Comunidad de Madrid ha hecho una gran inversión en dispositivos, ¿vale? Y en la formación del profesorado, unos 300 millones de euros. Y ahora, de repente, pues vamos a limitar, incluso a prohibir su uso en primaria, lo que significa que la planificación y el despilfarro de recursos públicos es brutal, porque todo ese dinero, pues pizarras digitales, carros con tablets, con iPads que se han comprado, que están a disposición en los centros y que ahora no se van a poder usar. Más cositas que han pasado durante este verano, pues por ejemplo el programa Accede. Sabéis que se gestiona desde los centros, lo gestionan los equipos directivos. No es la primera vez, ya hemos tenido muchas quejas sobre esto, no es la primera vez que la Comunidad de Madrid obliga a los equipos a gestionar el programa, que sabéis que es para dar libros al alumnado durante el mes de agosto. Además de esto, pues el sistema que tienen implantado favorece a las grandes empresas y asfixia a los pequeños comercios y a las papelerías de nuestros barrios, ¿vale? Sucede otra cosa también, y es que el sistema, hasta que tú no subes la factura correspondiente a ese pedido que has hecho, no te deja que puedas hacer una ampliación de esos libros, ¿vale? Desde comisiones hemos reclamado que ese sistema se pueda adelantar para que los equipos directivos no tengan que estar trabajando en agosto, que los libros se puedan adjudicar en junio para que las familias ya los tengan a disposición y los puedan ir preparando, etcétera, ¿vale? ¿Qué más ha pasado en agosto? Pues las becas de comedor. Nuevamente la gestión vuelve a recaer en los equipos directivos durante su mes de vacaciones. Han tenido que avisar a familias, ha tenido que estar comprobando información, presentar reclamaciones, y todo esto al final lo que supone es una carga adicional para los centros. También en agosto, pues la gestión de las plantillas.
Han tenido que estar permanentemente en contacto, han tenido que hacer hasta 4 reclamaciones sucesivas porque las plantillas que les mandaban no eran las que los centros necesitaban, con lo cual necesitaban hacer ajustes, estar continuamente en contacto con las direcciones de área, para el día 1 intentar empezar con el máximo de docentes que necesitan en sus centros, ¿vale? Y luego, por último, ya para rematar, pues sabéis que todos los interinos que no han sido asignados en las asignaciones extraordinarias durante el verano, pues se abre una plataforma que es PADI, que es Plataforma de Asignación de Docentes Interinos. Se debía haber abierto el viernes, empezó a dar muchísimos problemas, la plataforma no arrancaba, con lo cual empezamos a recibir muchísimas quejas y con razón de que si el viernes no pueden ser asignados, la Comunidad de Madrid se está ahorrando el viernes, el sábado y el domingo, porque si no sale la asignación, hasta el lunes no ha salido, los docentes ayer la vieron y se podían incorporar entre ayer y hoy. Con lo cual, al final, la Comunidad de Madrid lo que está haciendo nuevamente es ahorrar. Y con esto creo que hemos terminado y hemos dicho todo, porque ya has comentado tú también lo de las Me movilizaciones. falta una movilización que me he dado cuenta ahora, que el 27 de septiembre tenemos también una cita con Marea Verde, que empezará desde Neptuno y acabará en la Consejería de Educación. Y bueno, que el lema es defendamos la educación pública y engloba un poco todas estas cuestiones que tenemos en la Comunidad de Madrid, que están completamente pues, destrozando la educación pública de esta comunidad. Si tenéis alguna pregunta o algo, nos decís. La mayoría de los profesores están ya incorporados, porque todos los años a veces pasan una semana y todavía no se han incorporado. No, todavía faltan bastantes profes en los centros. Sí, sí. Tenéis que dejarlo. No tenemos el dato todavía, pero porque estamos ahora justo recogiendo y además es que, como os decimos, es que PADI acaba de abrir. O sea, no sé exactamente, porque ayer además el sistema tardaba muchísimo en cargar y no sabemos las necesidades que habían salido, pero en unos días vamos a tener el dato. El número exacto no, pero sí que lo que tenemos es que 1 de cada 3 centros nos están manifestando que les faltan plantilla. Y en el caso de los CEIPSOS, casi todos. Entiendo que es porque estas jornadas parciales pues no las está seleccionando nadie, porque claro, son unas condiciones laborales tan precarias que casi ningún docente de secundaria está escogiendo trabajar en este tipo de centros educativos. En el acuerdo que firmaste con la consejería de profesores en secundaria no había dato de cuántos tenían que incorporarse, no solamente que tenían que bajar esa hora lectiva. La comunidad dijo hace un par de semanas que se incorporaban en este año 2.700 profesores. No son suficientes para bajar esa hora. O sea, ¿cuántos calculáis vosotros que siguen necesitando? Vale, esta pregunta es muy importante, ¿vale? Porque nos gustaría desgranar el dato, cosa que la consejería no ha hecho porque utiliza todos los números en su favor, como ha hecho con los datos de las oposiciones, de la oferta pública, ¿no? Es importante que sepamos que de estos 2.725, 300 son para primaria, ¿vale? ¿Cuántos quedan para secundaria? En la mesa sectorial de la semana pasada ya nos manifestaron que para secundaria habían mandado 750, un dato completamente escaso si vemos el número de centros que hay que atender de secundaria para bajar el horario lectivo a 19. Nosotros ya les avisamos que se necesitaban 1.500, es decir, han cumplido el 50% del acuerdo, lo que está ocasionando que el dato que tenemos exactamente es que el 55% de los centros no están recibiendo los docentes para bajar el horario. Prácticamente encaja con el número que habíamos calculado de necesidades que tenían los centros y que habían asumido que lo iban a enviar. Nunca nos dieron el número y esto era uno de los problemas que veíamos que iba a suceder cuando nos han dicho ahora los datos, claro, ya a posteriori, cuando posiblemente no tenga solución, porque evidentemente los cupos se aprueban en un Consejo de Gobierno y eso ya está completamente cerrado. Y me diréis, 750 y 300 nos suman 2.725. Bien, de ahí nos han contado que 881, que se los han sumado ellos, son lo que se llaman PCT, que son de los fondos europeos el programa de cooperación territorial. Ni lo paga la Comunidad de Madrid, ni es dinero suyo, ni son plantillas suyas.
lo pagan los fondos europeos y son personal que estará aquí siempre y cuando se aprueben todos los años esos fondos y se mantengan. En el momento en el que no, serán 881 personas que también se vayan al paro, se queden sin un puesto de trabajo. Y siguen sobrando. Si seguimos sumando estos tres números, no llegamos a los 2.725. Pues bien, todos los demás, supuestamente, son los que la Consejería de Educación ha puesto para la bajada de ratios. En este caso, sabéis que este año tocaba primero de primaria y en el caso de secundaria, me parece, si no me confundo, que tercero de la ESO. Entonces, estas son las plantillas que supuestamente han puesto para esa bajada de ratios, que estamos intentando detectar en qué centros están, pero lo que nos manifiestan, por poneros un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, he hablado con Rivas ya, con todos los centros, y nos dicen, aquí no baja la ratio. No baja, pero es que es imposible porque no pueden abrir un aula más y tampoco construyen los centros educativos que se necesitan. Hay 3 centros educativos, uno que está a medias, que no lo han querido terminar este verano, y 2 que están sin construir, un instituto y un cole. Y seguimos sin construirlo. Entonces es imposible que pongan ese cupo para la bajada de ratios cuando no se abren ni nuevos centros educativos ni nuevas aulas. Supuestamente, ¿de dónde están esos docentes? ¿En qué aulas? Esto un poco por vincularos ese número de los 2.725, pues que es una mentira, es una falacia. Se están sumando números que no corresponden. Al hilo de lo que decías, otros años también se denuncia al inicio del curso los barracones. No sé si tenéis constancia de este año de qué número de centros, si es que hay centros que han empezado con obras sin terminar. Tenemos 2 informaciones que no os vamos a poder dar hoy porque están cerrando los compañeros de estudios los informes. Uno va a ser el informe de construcciones, que yo creo, por lo que me comentó la secretaria del sector, que lo están terminando ya. Así que en breve os lo enviaremos y podremos daros los datos exactos. Y el otro es el de escolarización de formación profesional, que como sabéis todos los años hacemos la contabilización, ¿vale? Están los dos por decirlo así, en el horno, ¿vale? Uno más avanzado, el de construcciones yo creo que va a ser inminente, ¿vale? Y el otro vamos a necesitar al menos yo creo un par de semanas, porque como sabéis los datos son uno a uno, descargarlos, contarlos, que no hay transparencia en este sentido tampoco. Yo quería preguntar también, que esta mañana sacaba El Mundo que un plan para reforzar las matemáticas por parte del gobierno nacional, y por la del Estado, con el principio van, o sea, van a poner de 10 minutos en los colegios, que los estudiantes universitarios puedan ser profesores cuando haga falta, y vamos a abrir un nuevo caso. Pues, entonces, bueno, tener una valoración, no sé si lo habéis podido leer o no, y si tenéis alguna valoración al respecto. Esta mañana hemos leído así un poco por encima, porque realmente ya sabéis que estas cosas que deberían de ser tratadas en el ámbito sectorial de la educación para luego llevar estas propuestas, pues este gobierno no acostumbra a eso, sino que, bueno, pues tira un poco de titular y de noticias. Nos parece un parche, lo hemos dicho un poco en todos los datos anteriores. Hacemos parches, los centros educativos no necesitan 10 minutos de matemáticas, los centros educativos necesitan un programa que quiera recoger las matemáticas de manera como una solución, ¿no? Porque los datos que tenemos cuando se hacen las pruebas PISA, por ejemplo, son muy malos y no llevan siendo malos un año, llevan siendo malos históricamente y no se pone una solución. Y la solución pasa por muchos factores. Uno de ellos, la estabilidad de las plantillas de matemáticas. Como sabéis, matemáticas es una de las especialidades que en las oposiciones se queda más vacía de plazas, lo que significa que todos sus profesores tienen una temporalidad absoluta, ¿vale? Y esto hace que los propios centros educativos no puedan tener un proyecto. Si tú no tienes un profe de matemáticas que esté siempre en este centro educativo y pueda trabajar las matemáticas de una manera consciente, con un proyecto general, que lo pueda hacer durante muchos años, al final lo que ocurre es que la calidad educativa baja. Y por supuesto se necesitan más recursos, que no dependan solo de fondos europeos, que no dependan solo de si nos va a dar el dinero este año Europa o no, metemos esas plantillas, porque es verdad que no hemos analizado este dato, pero todo lo que están mandando para compensar matemáticas y lengua en los coles viene de los fondos europeos y aún no están en los centros. Me lo confirmaban ayer algunos directores, me decían, lo que nos han dicho es que a partir del mes que viene, si llega el dinero, tendremos esos docentes. De momento en cada centro les han quitado entre 1 y 2, que son los que llevan esta compensatoria de la lengua y la matemática, que si tanto interés tiene la Comunidad de Madrid en que funcione, en que salgamos adelante, en que se mejore, podían haber sostenido esas plantillas, mantener esas plantillas y cuando llegasen los fondos europeos, reforzarlas, poner aún más. Eso es una comunidad que realmente se preocupa por la lengua y la matemática de su región, no lo que nos encontramos aquí. Yo quería preguntar también, al hilo de ver estos datos que decir de tanto de maestros como de profesores,
que se han incorporado, y hablando de que la consejería ha incumplido el acuerdo, me gustaría un poco saber vuestra opinión ahora de haber firmado ese acuerdo. ¿Cómo lo veis? Y si habéis hablado con el resto de sindicatos que se firmó para hacer algo conjunto o no sé si vais todos a uno. Vale, os cuento. Nosotros desde el verano ya sabéis que salieron las instrucciones de inicio de curso sin pasar por la mesa. Bueno, es cierto que primero era un borrador, pero nos llegó el borrador. Los equipos directivos nos avisaron que había un borrador que contravenía, en parte, la aplicación del acuerdo. Este borrador justo teníamos una mesa al día siguiente. En la mesa manifestamos que este borrador iba a ser un problema porque iba a impedir la aplicación del acuerdo y solicitábamos de manera urgente que nos convocasen a una mesa para verificar ese borrador y, bueno, pues modificar lo que fuera necesario. Esa mesa era de permisos y licencias. Si nos negábamos a firmar ese día, había que dar un sí o un no, o llevarnos eso para analizarlo, a la firma, la posible firma de un borrador de permisos y licencias. Nos negamos, rompimos ese día la negociación y todavía ya al día siguiente fue mayor, porque una vez que manifestamos esto en mesa, la declaración de intenciones fue que la Consejería de Educación a primera hora de la mañana publicó el borrador como oficial. Ya eran las instrucciones de inicio de curso, con todo su contenido. Rompimos relaciones. En el mes de julio, a finales, la consejería nos contactó para poder hacer una modificación de lo que habían publicado, que no había sido intencionado, que no tenía la intención que nosotros pensábamos y que, bueno, que iban a publicar unas instrucciones que iban a corregir esta situación. Y se publicaron esas instrucciones y se han aplicado en todo lo que tiene que ver con que la tutoría sea lectiva, que la hora de convivencia también sea lectiva. Pero ahora faltan las plantillas. Entonces, ¿qué hemos manifestado en la mesa? Nosotros, al menos, como comisiones obreras, nos han vuelto a convocar la semana pasada otra vez para permisos y licencias, que nos parece ya de por sí una forma de reírse de los legítimos representantes del profesorado. Ya les hemos dicho que estamos en una semana de inicio de curso donde los centros están completamente desbordados y pidiendo las plantillas que no les llegan y no están pudiendo cumplir el horario que viene en esa normativa, y que lo que les solicitábamos eran 2 puntos del orden del día. 1, análisis del inicio de curso. 2, seguimiento del acuerdo. Lo quisieron tratar en un previo, nos dejaron hablar en el ruegos y preguntas y se han comprometido a que esta semana nos volvían a citar a una reunión para esta cuestión y no avanzar, por lo menos comisiones obreras, en el acuerdo de cualquier otra negociación, en este caso permisos y licencia, pero nos da igual cuál nos pongan sobre la mesa sin cerrar una puerta. Para nosotros el orden de los factores sí es importante. Sí va a cambiar el producto. O cerramos este acuerdo y se da cumplimiento a lo firmado, o nosotros no vamos a firmar absolutamente nada más con la Comunidad de Madrid. La firma, ¿qué pensamos de la firma? Nosotros entendemos que la firma vino avalada por una consulta que el profesorado nos dijo que preferían avanzar en la negociación. Y lo que nosotros estamos obligados, como un sindicato que es el mayoritario en esta región, es a obligar a cumplir los acuerdos a la consejería, a lo que se han comprometido, aunque nos falten cosas, porque nos falta muchísimo más en lo relativo al horario lectivo y al cupo. Incluido, entiendo que movilizaciones, y seguimos en esta situación. Nosotros estamos con una consulta actualmente de movilizaciones que decidimos en el mes de julio. Entonces, la consulta está ahora mismo activa y va por semanas. La primera semana de septiembre, la segunda, la tercera, entonces de lo que se vaya votando, y la decisión era que si no había una solución a finales del mes de septiembre, de cumplimiento al menos de lo firmado, lo primero no avanzar en negociación colectiva y lo segundo ir hacia una huelga indefinida. No sé si hay alguna otra pregunta o a lo mejor en la sala. ¿Nada? Pues agradeceros muchísimo que hayáis venido hoy y que estamos en contacto. Bueno, Gracias. Gracias. ¿puedes decir? No. No.